síntomas médicamente inexplicados. Entonces, cuando en la literatura se busca la palabra síntomas médicamente inexplicados en las bases de datos, en otros idiomas, en inglés también, se dice que son un rango de quejas corporales persistentes y, ojo, esto es importante, a pesar de un examen físico y realización de ayudas diagnósticas apropiadas, estas quejas sintomáticas no tienen una explicación satisfactoria porque no se encuentra una alteración estructural o una patología específica. No es necesario que el paciente tenga una alteración psiquiátrica o trastorno somatomorfo de base. Es decir, hay pacientes que pueden tener síntomas médicamente inexplicados y no necesariamente tener una enfermedad mental. Pero, ¿qué ocurre? Que esta definición de síntomas médicamente inexplicados es un término que es muy ofensivo para los pacientes. Puede constituir una barrera en la atención de los mismos. Y por lo tanto, en la literatura se recomienda más el uso de síntomas funcionales, síntomas persistentes o síndrome de síntomas físicos persistentes, que sería el término más adecuado, incluso más adecuado que trastornos funcionales. Ahora, les recuerdo que se puede presentar una gama o varios escenarios de trastornos funcionales o trastornos somáticos o síntomas funcionales persistentes. Pueden haber signos físicos sin una enfermedad específica. Ahora vamos a ver varios ejemplos. O pueden haber unos trastornos funcionales específicos, es decir, que se dejen encasillar dentro de una serie de criterios diagnósticos que nos permitan formular, por ejemplo, un diagnóstico de un síndrome de fatiga crónica, un síndrome de intestino irritable o incluso una fibromialgia. Y por supuesto, o el grupo de pacientes que presentan trastornos somatomorfos. Ahora, esto es muy importante. Todo trastorno funcional, todo cuadro de síntomas somáticos persistentes exige la exclusión sistemática de una condición sistémica, porque es muy fácil que en medio de esto se pueda camuflar una enfermedad de tipo, por ejemplo, autoinmune o una neoplasia que apenas esté comenzando. Este cuadro es muy interesante porque este cuadro es el resumen de lo que sucede con la incertidumbre médica, específicamente la incertidumbre diagnóstica. Yo puedo tener una enfermedad somática que puede generar enfermedad psiquiátrica, pero también puedo tener enfermedades psiquiátricas que generan enfermedades somáticas. Y por supuesto, hay enfermedades sistémicas, multisistémicas, que pueden generar al mismo tiempo enfermedad somática y enfermedad psiquiátrica. Este cuadro, ¿qué quiere decir? Que en la medicina que hablamos de forma contemporánea, en la que se ha reconocido el papel de la relación mente-cuerpo, este tipo de enfermedades adquieren un significado muy especial, porque pareciera ser que esta condición de salud de síntomas funcionales o síntomas somáticos persistentes hacen parte de un grupo de condiciones crecientemente reconocidas en la literatura llamadas alteraciones de la interfase cuerpo-mente. De hecho, hay investigadores contemporáneos que empiezan a hablar de esa estrecha relación cuando se habla del síndrome de intestino irritable, y no es para menos. El tracto gastrointestinal es el lugar del cuerpo que más receptores tiene para neurotransmisores. Es decir, ya hay gente que empieza a decir, esto ya hace parte de la especulación, que el tracto gastrointestinal es como si fuera un segundo cerebro, porque puede producir neurotransmisores y tiene receptores para múltiples neurotransmisores. Esta expresión de Sócrates, que está tomada de los diálogos platónicos, creo que nos va a orientar y nos va a arrojar luces para el resto de esta conferencia. Sócrates le dice a uno de sus discípulos: quizás has oído hablar de médicos hábiles. Si se les consulta sobre males de ojos, dicen que no pueden emprender solo la cura de ojos y que para curarlos tienen que extender su tratamiento a la cabeza entera. En igual forma, imaginar que se puede curar la cabeza sola despreciando el resto del cuerpo es una necedad. Razonando de esta manera, tratan el cuerpo entero y se esfuerzan en cuidar y sanar la parte con el todo. Este dicho tiene más de 2000 años de antigüedad y la medicina moderna
parece haberlo olvidado. Parecemos haber olvidado que para curar los ojos tenemos que curar la cabeza, y para curar la cabeza hay que curar el todo, y hay que curar todo el individuo por completo. Y esta frase la traigo acá porque ese es justamente el enfoque que necesitamos con los pacientes que nos consultan por síntomas de esta naturaleza. Bueno, ¿y por qué es importante hablar de estos trastornos funcionales? Miren ustedes los datos. 40% de los motivos de consulta más frecuentes están representados en estos 10 problemas de salud. Es decir, que si usted trabaja en urgencias o en consulta externa, que son los lugares donde la gente va con consultas específicas, 4 de cada 10 pacientes van a consultar por alguno de estos síntomas: dolor torácico, fatiga, mareo, cefalea, sudoración profusa, edemas, disnea, insomnio, dolor abdominal y parestesias. No lo digo yo, lo dice este autor, pero lo más frustrante es que de ese 40%, solamente el 26% de esos casos tienen una causa biológica específica. Es decir, que si yo parto del hecho que de 10 pacientes que consultan, 4 de ellos consultan por síntomas de esta naturaleza, si hablamos que el 25% de 40, estamos hablando que 1 de cada 4 pacientes que consultan por ese tipo de síntomas van a tener apenas una causa biológica específica, es decir, demasiado poco. Es decir, que estamos hablando de que esos trastornos funcionales son más comunes de lo que uno se imaginaría. Y lo otro es que entre el 25 y el 50% de los pacientes que consultan por primera vez y hasta un 18% de pacientes reconsultadores pueden presentar síntomas funcionales persistentes. Entonces, ojo con la primera consulta, pero ojo con ese paciente que rotulamos como consultador crónico, porque el consultador crónico, que es un rótulo que creo que es desafortunado, es un rótulo más administrativo que clínico, pero el paciente que consulta muchas veces puede tener una enfermedad sin diagnóstico o puede tener un síndrome de síntomas funcionales persistentes. Pero esto es un motivo de preocupación también en el mundo, porque se calcula que el costo global en la atención de pacientes con trastornos funcionales supera los 3 billones de libras esterlinas al año en Gran Bretaña. Es decir, que es un problema de una dimensión muy grande y casi que podríamos estar hablando que es un problema de salud pública. Este es un estudio muy interesante, es un estudio en el que tomaron 550 pacientes catalogados con síntomas médicamente inexplicados por el tipo de servicio al que consultaban y por género. Entonces miren ustedes cómo se interpreta esta tabla, no la voy a leer toda, pero quiero resaltar este dato. Un paciente que consulta a una clínica dental, de los 16 pacientes que consultan por problemas dentales, la mitad de los pacientes tendrán síntomas médicamente inexplicables. En hombres y en mujeres, la proporción parece ser del 33%, pero yo quiero que miren, por ejemplo, el dato de una clínica de cardiología, por ejemplo. De los sujetos que consultan, que son 43 por sintomatología cardíaca, en apenas 18 pacientes se logra saber cuál es el diagnóstico preciso. Estamos hablando que el 42% de los pacientes que consultan a una clínica cardiovascular tienen síntomas médicamente inexplicados. La mitad de los pacientes en una clínica de gastroenterología, más de la mitad en una clínica de neurología y hasta el 31% en reumatología. Estoy hablando solamente en hombres, pero mire que en mujeres hay unas variaciones interesantes y tienden a ser un poco más altas, siendo hasta un 63% de los síntomas de las mujeres que consultan a clínica cardiovascular que tienen una condición médicamente inexplicada. Es decir, si redondeamos todo esto, en este estudio de los 550 pacientes que consultaron por consulta externa y por el servicio de urgencias, de esos apenas 288 pacientes tuvieron alguna explicación razonable a sus síntomas y en el 52% de casos esos pacientes quedaron rotulados con síntomas médicamente inexplicables. Es decir,
probablemente con trastornos funcionales. Entonces es un problema muy frecuente, muy frecuente. Planteemos ahora el modelo etiológico o explicativo. ¿Por qué se generan los síntomas funcionales persistentes? Hay teorías muy apasionantes, comenzando por unos factores que se han considerado predisponentes o precipitantes en los que hay unos rasgos específicos en los pacientes. Pacientes que tienen una niñez traumática, pacientes que tienen una estructura de personalidad que llaman la literatura altamente neurótica o hipervigilante de sus síntomas, son pacientes perfeccionistas, son pacientes controladores, son pacientes que llevan un diario y un itinerario exactamente de qué síntomas les da, a qué hora les dan, son fáciles de reconocer, pero también unos estresores vitales o unos eventos vitales que suelen desencadenar el trastorno somático. Entonces son personas que pueden tener un divorcio reciente, una pérdida afectiva reciente, ya sea que alguien haya muerto o hayan terminado una relación tortuosa, una pérdida de un empleo importante, etcétera. Y el papel de los virus, hoy en día podemos decir que COVID podría ser un desencadenante de una gran cantidad de síntomas somáticos persistentes, pero desde hace mucho tiempo se sabe que el virus de Epstein-Barr, el virus de citomegalovirus y otros pueden generar o pueden desencadenar alteraciones muy interesantes en ese aspecto. Ahora les voy a decir qué tan interesante puede llegar a ser, porque es que esta serie de situaciones generan un fenómeno de sensibilización fisiológica y una condición que no se sabe por qué ocurre, pero lo llaman los especialistas una intolerancia al distrés o una intolerancia a ciertos síntomas que el cerebro codifica con un umbral diferente. Ahora voy a explicarlo mejor. Toda esta situación genera síntomas físicos, una angustia general, pero, y esto es importante que lo entiendan porque los factores que perpetuarían estos síntomas somáticos, es decir, si nosotros no rompemos por la mitad estos fenómenos, si no los tratamos adecuadamente, esto genera unos procesos de perpetuación que pasa por procesos cognitivos en los que el sujeto se vuelve hipervigilante, empieza a generar rumiación de sus síntomas, a darle vueltas uno y otra vez al problema. Se generan una serie de cambios fisiológicos donde el hipocortisolismo crónico es la regla. Recuerden que cuando hay estados de estrés crónico sostenido, la respuesta del cortisol se atenúa. Unos comportamientos, digámoslo así, maladaptativos en los que el paciente básicamente tiene respuestas muy malas a la recuperación de sus síntomas, pueden tener mayores incapacidades y por supuesto que cuando un paciente de estos experimenta síntomas médicamente inexplicados y no entiende qué le pasa, no solamente el médico queda en la incertidumbre, sino que la falta de explicación y de guía obliga al paciente a buscar múltiples remedios con múltiples médicos, con múltiples terapeutas, algunos reconocidos, otros no, que terminan generando problemas peores. Entonces, les hablaba yo de este modelo perceptivo. Resulta que hay otra explicación en la cual, al parecer, el cerebro de los pacientes que generan síntomas somáticos persistentes tienen una alteración en el modelo generativo de percepción. Cuando normalmente nosotros vemos que un estímulo genera una activación sensorial y luego una experiencia sensorial que está afectado por los conocimientos previos o por los prejuicios acerca de cualquier cosa, cuando hay, digámoslo así, una alteración somática persistente, el cerebro o los patrones cognitivos de las personas que padecen esta enfermedad generan un fenómeno llamado de predicción. Es decir, tienen una anticipación, tienen una predisposición hacia sus síntomas, como si funcionara a manera de unos síntomas prodrómicos. Entonces, se habla de unas predicciones o inferencias del individuo de forma activa. Eso genera unos fallos de inferencia y unas alteraciones en las expectativas de percepción del paciente.
Ahora bien, este modelo etiológico de percepción también se ha intentado explicar desde otros puntos de vista. También desde los marcadores fisiológicos. Y existe una evidencia creciente en torno al papel que el sistema nervioso juega en estas enfermedades. Por ejemplo, diferencias en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los pacientes con síntomas somáticos persistentes suelen tener menor variabilidad cardíaca en los registros de monitoría electrocardiográfica. Y ustedes saben que eso es un predictor de mayor mortalidad, aunque no podemos decir que en esta enfermedad en especial aplique si es claro que se evidencia ese factor. También se propone el fenómeno de sensibilización central que ahora voy a explicar y hay disfunción inmunológica y anomalías metabólicas que pueden perpetuar esta situación. Este cuadro, que no lo voy a explicar con mucho detalle, pero que sí es interesante, explica muchos de los síntomas somáticos persistentes, en especial aquellos caracterizados por dolor crónico. Cuando existe un estímulo doloroso, se genera a través de los receptores, nociceptores periféricos y también los estímulos no dolorosos como el del tacto generan una respuesta que va directamente a la médula ósea, viaja a través del tracto espinotalámico espinoreticular al tallo cerebral y hay una respuesta que es muy bonita que se llama la respuesta inhibitoria descendente, en la cual el dolor se atenúa y se atenúa por la generación de una serie de neurotransmisores, entre ellos los opioides endógenos, la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, que hace que el dolor no se magnifique, no se disemine más allá de lo normal, pero que también el estímulo repetitivo genere un fenómeno de habituación y el dolor vaya cediendo con el paso del tiempo. Esa respuesta tan bonita, desde el punto de vista neurológico, se ve afectada cuando hay un proceso de sensibilización central, donde hay una serie de alteraciones que hace que esa inhibición descendente se atenúe, se responda mal y haya un proceso de facilitación descendente intensificado. Clínicamente esto se manifiesta como la alodinia. La alodinia es el signo semiológico de un síndrome de sensibilización central. Les recuerdo que la alodinia es cuando usted frota la piel y un estímulo que no debería ser doloroso como frotar la piel genera dolor. Eso es un síntoma cardinal de la sensibilización que puede también ocurrir en los síndromes de dolor crónico y sobre todo en los trastornos neuropáticos. Pero miren lo que pasa con esta respuesta al atenuarse. El dolor no es aliviado, la estimulación repetitiva genera mucho más dolor, el dolor entonces se disemina y se extiende y hay una hiperalgesia amplia y secundaria. En todo paciente con dolor crónico debemos considerar que pueda estar padeciendo un síndrome de sensibilización central y adivinen qué neurotransmisores están relacionados, justamente aquellos que se alteran cuando hay trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. Entonces, fíjense ustedes las pistas que van empezando a aparecer. Entonces, para ir llegando al culmen de esta conversación, ¿cómo deberíamos enfocar a esos pacientes? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos llamar al psiquiatra de una vez? ¿Deberíamos mandar una batería de exámenes? ¿Deberíamos solicitar muchísimas interconsultas? La respuesta es muy sencilla. Hay que hacer una serie de cosas que no son fáciles de hacer, que nadie puede decir que lo haga plenamente, que es un aprendizaje para todos, incluyendo para el que está dictando esta conferencia. El hecho de que esté compartiendo este tema con ustedes no significa que lo haga perfectamente. Es algo en el que todos tenemos que aprender. Pero en la literatura se habla mucho de la importancia de la escucha activa y la empatía. En la literatura se habla que la estadística del tiempo que un paciente habla en la consulta es inferior a 1 minuto. No los dejamos ni siquiera hablar. Entonces, habría que dejarlos hablar. Habría que buscar primero comprender antes que interpretar o tomar una decisión, escuchar el relato. ¿Y qué cosas en esa historia clínica deberíamos anotar? Por supuesto, el patrón de síntomas y los desencadenantes, síntomas que hagan alusión a ansiedad, depresión y estrés, qué tanto impacto está generando en la calidad de vida de los síntomas del paciente, cómo está durmiendo, qué antecedentes tiene la familia de problemas similares o de enfermedades similares, y por supuesto el perfil personal y social. Yo sé que la primera pregunta que ustedes dirán es, profe Julián, pero en una consulta de PS o 15, 20 minutos uno no tiene tiempo. No, no es suficiente. De hecho,
En el abordaje que yo he aplicado en mis pacientes con este problema, yo me demoro, es un abordaje de 2 pasos, ahora lo voy a explicar, y es un abordaje que requiere 2 consultas de 30 minutos cada una. ¿Por qué? Porque si usted no dedica el tiempo suficiente al paciente para resolver su problema, ese problema va a generar mayores consultas, va a generar mayores solicitudes de ayudas diagnósticas. Y si los administradores supieran la costo-efectividad que tiene dar el tiempo suficiente al médico para que haga la consulta con el paciente, estoy seguro que hasta ahorrarían dinero en complicaciones y dinero en situaciones que después tendríamos que lamentar. El examen físico, por supuesto, la toma de signos vitales, es fundamental esta parte, no se debe omitir ningún aspecto, porque en los trastornos funcionales, acuérdense que la definición es examen físico sin hallazgos, sin alteraciones. Ese examen físico regional, muy dirigido también al sistema que el paciente está mencionando como el más afectado. Recuerden que hay unos trastornos neurológicos funcionales que tienen unos signos positivos que se pueden obtener, por ejemplo, el signo de Hoover. El signo de Hoover es para diagnosticar paresias o pseudoparesias en los pacientes. Usted le pide al paciente que se acueste con los pies extendidos. Si usted le pide al paciente que levante el pie izquierdo, supongamos que es el pie parético, lo que debe ocurrir normalmente es que el paciente eleva el pie, no eleva el pie izquierdo, pero usted ve que el talón derecho, lo normal es que se asiente sobre la cama, porque obviamente tratan de compensar la fuerza. En un paciente con un trastorno funcional que se supone no es capaz de elevar una extremidad, usted no ve que el talón contralateral está haciendo fuerza contra la cama. Es un ejemplo de muchos, porque hablar de trastornos neurológicos funcionales es otro capítulo. Y recuerden que estamos hablando del enfoque inicial del médico de atención primaria. Sin embargo, hay que emplear algunas maniobras de distracción para ver si los signos que está exhibiendo el paciente son consistentes y son constantes, no una paresia intermitente, no un patrón de rueda dentada que no es uniforme. Uno aprende a darse cuenta cuando está al frente de una situación de estas. Y ojo, no es lo mismo un paciente simulador que un paciente con trastornos funcionales y que no quede esa idea en el aire. Son condiciones diferentes. ¿Cuándo sospechar en mi paciente síntomas funcionales persistentes? Lo primero, cuando el relato de los síntomas es vago, desestructurado, inespecífico. Los dolores que caminan, la asfixia que ocurre en cualquier momento, el dolor torácico que no tiene un patrón claro, la ausencia de banderas rojas es indispensable. Recuerden que todo síntoma tiene banderas rojas. Que sean síntomas de larga data. Se sabe que un síntoma entre más tiempo lleva, más probabilidad sea de ser una causa benigna y de ser un trastorno funcional de base. Que haya una clara relación de los síntomas con el contexto psicosocial del paciente, es decir, que sea un paciente con aislamiento psicosocial. A menudo las personas que viven solas tienen mayor riesgo de experimentar trastornos somáticos persistentes. Cuando los pacientes consultan mucho, ya lo dijimos, o cuando hay discrepancia entre la intensidad del síntoma y los hallazgos clínicos. Sin embargo, recuerden que hay enfermedades que se caracterizan por tener discrepancia entre el síntoma y los hallazgos clínicos, entonces este último hay que tomarlo con mucha precaución. ¿Cómo se puede presentar un trastorno somático persistente? Hay 3 formas de presentación básicas. La primera, el dolor en diferentes localizaciones, la cefalea, el dolor lumbar o el dolor torácico no cardíaco. Ya se pide que en las últimas guías de dolor torácico se pide que no hablemos de dolor torácico atípico, que abolamos el término dolor torácico atípico, sino que empleemos el término dolor torácico no cardíaco o dolor torácico con baja probabilidad de ser cardíaco, porque puede ser peligroso uno hablar de un dolor atípico y hay gente que tiene la idea de que un dolor atípico es un dolor que es más benigno y puede no llegar a ser así, como ustedes saben. Alteraciones funcionales de órganos o sistemas específicos o la fatiga crónica. Miren acá los ejemplos de trastornos funcionales específicos que son una parte de la gama de trastornos funcionales. El conocidísimo síndrome de intestino irritable, la reconocidísima fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el trastorno de articulación temporomandibular, dolor lumbar idiopático, sensibilidad química múltiple, que son los pacientes alérgicos a todo y uno no les encuentra nada, cefalea tipo tensión,
cistitis intersticial, dolor pélvico crónico y el síndrome miofacial. Muchos síndromes funcionales, hablando ya de los criterios diagnósticos, se diagnostican según diversos criterios, que son una constelación de síntomas específicos, pero que recuerden que la condición es excluir condiciones médicas o psiquiátricas que simulen síntomas similares. Entonces recuerden que existen los llamados criterios de Fukuda para el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Para toda la cantidad de trastornos funcionales gastrointestinales se recomienda usar los criterios de Roma 3 o los criterios de la ACR 2010 de fibromialgia. En esto es muy importante, estimados colegas y estudiantes, que siempre que ustedes tengan un paciente con sospecha de trastorno funcional, sean rigurosos en la aplicación de los criterios diagnósticos, para que de pronto el paciente no vaya a resultar con otra enfermedad diferente. Pero aquí viene una cosa que me ha resultado particularmente útil y es una herramienta estandarizada que se utiliza para, de alguna forma, estimar la magnitud de la intensidad de estos síntomas y definir qué tanta probabilidad tiene el paciente de que lo que esté generando la sintomatología funcional persistente sea de hecho un trastorno psiquiátrico. Y es un cuestionario que pueden encontrar validado al español en internet, que se llama el PHQ-15, el Patient Health Questionnaire, en el que ustedes van a encontrar una serie de síntomas que ayudan a tamizar esos síntomas somáticos, que ayudan a detectar trastornos somatomorfos, pero que estiman la gravedad de impacto de los síntomas en la calidad de vida. Este es. Entonces, las preguntas van en el sentido de si en las últimas 4 semanas el paciente ha tenido cualquiera de estos síntomas que ustedes encuentran aquí, que miren que estos síntomas son también en su mayoría síntomas somáticos persistentes y qué tanto lo ha afectado con una serie de puntuación de 0 a 2 puntos. Cuando el paciente tiene menos de 5 puntos, hay que estar atentos porque el síntoma que tiene el paciente pudiera llegar a ser orgánico. Cuando el paciente tiene más de 5 puntos, hay una probabilidad importante, pero sobre todo se habla de una baja gravedad o bajo impacto en la calidad de vida. Pero pacientes que puntúen por encima de 10 quiere decir que los síntomas están generando una afectación importante en la calidad de vida. ¿Qué se le debe pedir? Ahora vamos a volver sobre esto y ahora que hable de la vía clínica que les propongo para enfocar a estos pacientes va a quedarles mucho más claro. Entonces, ¿qué se le debería pedir al paciente? No es que haya que pedirle todos estos exámenes, pero sí estos exámenes deben ser tenidos en cuenta y ser tenidos en mente también dependiendo por cuáles síntomas consulta el paciente. Todo paciente con síntomas somáticos persistentes debe tener sí o sí la medición de un hemograma, de unos reactantes de fase agudo, de una ferritina y de unos niveles de vitamina B12. Hay muchos síntomas somáticos que producen la deficiencia de hierro y la deficiencia de vitamina B12. Entonces, estos son impajaritables. Una creatinina, un ionograma y un neuroanálisis. Recuerden que los iones pueden generar cambios, síntomas neurológicos. La disfunción renal puede generar muchos síntomas somáticos. El uroanálisis es siempre uno de esos exámenes valiosísimo para tamizar condiciones sistémicas. Es decir, todo paciente en los que usted sospeche condición sistémica pide un uroanálisis porque el riñón es como los ojos del cuerpo. Los riñones son otros ojos del cuerpo, son casi que el espejo del alma. Algunos dirán que el hemograma también. Yo creo que también son dos exámenes que a ningún paciente le deben faltar bajo ninguna circunstancia. Por supuesto, la glicemia, más adelante la mencionaré. El perfil hepático, recuerden que hay hepatopatías que pueden generar síntomas muy vagos y si usted no pide el perfil hepático se queda sin diagnóstico. Y un perfil hormonal básico, la famosa TSH, recuerden que el hipotiroidismo puede ocasionar más de 30 síntomas somáticos diferentes. Una CPK total siempre que un paciente queje de mialgias, de artralgias, esto es importante, la glicemia, y bueno, repito el ionograma, pero ya expliqué por qué. Entonces, recuerden que casi siempre, y eso nos pasa, le pasa a todo el mundo y nos ha pasado a los profesores, que muchas veces los diagnósticos más comunes que pasamos por alto, por increíble que esto parezca, son la diabetes,
los problemas de tiroides y algunas afecciones inflamatorias. La enfermedad celíaca, si bien es un diagnóstico que se omite, en nuestro medio la enfermedad celíaca no es una condición tan frecuente, pero recuerden que todo paciente con síndrome de intestino irritable que no mejora con las medidas adecuadas dietéticas, de actividad física, de algunos hablan de recomposición de la flora intestinal, de tratamiento psicológico, el paciente sigue muy mal, hay que descartarle a ese paciente enfermedad celíaca. Hay un porcentaje importante de pacientes con síndrome de intestino irritable que en realidad lo que tienen es una enfermedad celíaca. Pero recuerden que si bien los diagnósticos de síntomas físicos persistentes deben realizarse con cuidado solo después de una evaluación completa, la evidencia ahora sugiere que cuando usted dice que el paciente tiene un síndrome de síntomas somáticos persistentes, esos diagnósticos son casi siempre muy precisos. Muy precisos cuando se toman en consideración las cosas que les mencioné anteriormente. ¿Cuál es el relato que es altamente sugestivo de que el paciente tenga síntomas somáticos persistentes? Y por tanto es mucho más probable el subdiagnóstico que el sobrediagnóstico de síntomas funcionales persistentes. Yo estoy seguro que muchos de los pacientes que manejamos hospitalizados, que manejamos en urgencias, que manejamos en consulta externa, en realidad son pacientes que tienen síntomas funcionales persistentes, que no hemos diagnosticado apropiadamente y que no hemos tratado como debe ser. Consideración muy importante, ojo con los adultos mayores, porque parece que los adultos mayores, la expresión de síntomas somáticos persistentes es diferente. Recuerden que los adultos mayores generalmente se ven mejor de lo que realmente están y los adultos mayores enmascaran muchos procesos patológicos. Entonces, hay un dato muy importante, sobre todo con adultos mayores que cursen con debilidad generalizada, deterioro funcional o deterioro del estado general. Hay un estudio que habla que casi el 60% de casos de estos pacientes tienen condiciones médicas agudas. O sea, casi, que yo les diría que cuando tengan pacientes así, tengan un bajo umbral para hospitalizarlos, porque miren que el 60% pueden tener algo grave. ¿Qué? Habrá que ver los exámenes, porque en los adultos mayores la semiología se distorsiona totalmente. ¿De acuerdo? Este grupo de pacientes tienen una mortalidad intrahospitalaria 3 veces mayor que los que consultan a urgencias con otras quejas. Dicho de otra manera, en otras palabras, cuando ustedes vean que los pacientes tienen, adultos mayores, esta sintomatología, consideren que puede tener una mayor mortalidad. Este dicho es un aforismo que a mí me encanta utilizar. Cuando he hecho rondas con residentes o con estudiantes o con internos, lo suelo repetir. Se lo aprendí a un profe y es que las enfermedades son como los mangos. Miren que esto está tan bien estudiado que yo los invito a ver esta página web como curiosidad. Cada estadio del mango tiene un nombre y tiene un contenido específico de nutrientes que le dan el perfil objetivo de qué estado de maduración está. ¿Yo por qué digo que las enfermedades son como los mangos? Porque recuerden que sobre todo en los casos en los que usted como médico tenga dudas de qué tiene su paciente, obsérvelo para que no se pierda la historia natural. Los médicos hemos perdido la capacidad de observar en la historia natural los diagnósticos. Así es que hacían los médicos de antaño cuando no tenían las ayudas diagnósticas que tenemos nosotros. Observaban y a partir de la observación, en una historia natural seguida de forma minuciosa, lograban atinar al diagnóstico. Hay muchas enfermedades reumatológicas. Sí, profe Andrés, ese dicho es del doctor Posada. Muchas gracias. A mí me encanta ese dicho. De hecho, profe Andrés, esta expresión se la escuché por primera vez en una ronda suya con el doctor Posada. Gracias por recordármelo. Así es, esa expresión es del doctor Posada. Entonces, todos estamos claros en qué es lo que tenemos que hacer, observar. Aquí les propongo una vía clínica de 2 pasos. Por supuesto que esta vía clínica no está validada. Esto hace parte de una construcción que he recogido con base en lo leído y en lo que yo ya he tenido posibilidad de probar con mis pacientes, sobre todo porque ahora con la época del COVID y el post-COVID, estamos entre el COVID y el post-COVID o
o el COVID, no sé cómo le podemos llamar a esta etapa de la historia, pero sí es cierto que este tipo de consultas se han multiplicado. Entonces, primera cosa, recuerden que hay que tener una anamnesis y un examen físico completos. Y en ese anamnesis y examen físico completo, la primera pregunta que usted como clínico se debe hacer es si usted encuentra un patrón específico de enfermedad. Es decir, si usted identifica que hay un síndrome orgánico claro, un síndrome de falla cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un trastorno neurológico claro. Si es así, lo que hay que hacer es pedir las ayudas diagnósticas para confirmar esa enfermedad específica, pero cuando no, es cuando esta vía clínica empieza a aplicar y es que hay que solicitar unas ayudas diagnósticas orientadas a síntomas funcionales persistentes. No solamente la tabla que les mostré, hay ocasiones en las cuales hay que pedir estudios más completos para estar seguros de que no estamos frente a algo orgánico. Por ejemplo, paciente con palpitaciones persistentes. En esa tabla que yo les mostré antes no estaba el electrocardiograma. El electrocardiograma, cuando un paciente tiene mareo, cuando un paciente tiene síncope, obviamente, cuando un paciente tiene palpitaciones, cuando tiene dolor torácico, cuando tiene alguna de esas condiciones, por más inespecíficas que parezcan, pídale un electro, se lleva uno más de una sorpresa y evita rotular erróneamente al paciente. En ese abordaje de 2 pasos, el primer paso es pedir esto, pero yo sugiero que este segundo paso de evaluación con resultados se haga con el paciente. ¿Por qué con el paciente? Porque como verán, dentro de las estrategias de manejo de estos pacientes, explicar con mucha claridad, comunicar con mucha claridad lo que el paciente tiene y experimenta es muy importante y hace parte del tratamiento del paciente. Hacemos una evaluación con resultados. Si esos resultados sugieren o confirman una condición específica, pues muy sencillo. Ese paciente tiene un diagnóstico, si usted le diagnostica un hipotiroidismo, una deficiencia de hierro, una deficiencia de vitamina B12, bueno, una miopatía, lo que sea, se trata. Pero si no, la siguiente pregunta que yo propongo es si ese paciente cumple criterios específicos para un trastorno funcional. Entonces, tabla en mano, usted debe mirar si ese paciente cumple, para el caso de fatiga crónica, criterios de Fukuda, si cumple criterios de la ACR para fibromialgia, si cumple criterios diagnósticos para un síndrome de intestino irritable, para una dispepsia funcional. Si es así, realmente es relativamente sencillo porque usted aplica el esquema de tratamiento que considere siempre que usted tenga un paciente con síntomas funcionales diagnosticados. Ese paciente, usted no se debe quedar solo con él. Ese paciente requiere evaluación por medicina del deporte o fisiatría, porque se ha demostrado que la actividad física mejora mucho la expresión de estos síntomas somáticos y, por supuesto, debe contar con el concepto de un buen especialista en salud mental, de un psiquiatra. Si ese paciente no le cumple a usted ningún patrón específico, si usted al final de todo esto y después de una búsqueda razonable usted no encuentra un diagnóstico, la propuesta es realizar la escala PHQ-15 y considerar un staff interdisciplinario. Y si esa escala le da más de 10 puntos, esos pacientes los debe evaluar el psiquiatra bajo la probabilidad de que puedan tener un trastorno somatomorfo o un trastorno de somatización que explique y esté agravando la sintomatología actual del paciente. Ahora les voy a contar un par de experiencias al respecto. Principios terapéuticos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tratar estos pacientes? Esto que les voy a hablar escapa al objetivo de la conferencia porque esto sería otro capítulo, pero digamos que el problema ya es tan serio que ya de esto hay guías. Sí, señor, ya hay unas guías de tratamiento y unas guías que evaluaron el impacto en términos de costo-efectividad de algunas intervenciones centradas en los cambios comportamentales para tratar a estos pacientes en atención primaria. ¿Qué puntos clave les puedo decir yo de esta guía que tiene alrededor de 500 páginas? Y no estoy exagerando. Lo primero es unas intervenciones conductuales centradas en la psicoterapia, basadas en actividad física. Parece que funcionan más las terapias multimodales, es decir, aquellas que combinan, por ejemplo, actividad física, psicoterapia y algunas muy interesantes como incluso la meditación, el stretching o estiramiento dirigido y alguna mejoría en el soporte social y emocional y algunos programas de autoayuda guiada como las famosas escuelas de
de pensamiento positivo o emociones positivas. Estas escuelas funcionan en Harvard para pacientes. En el Instituto Mente-Cuerpo, que existe en Harvard, dirigido por el doctor Herbert Vinson, un cardiólogo investigador que ha descrito lo que llaman la respuesta a relajación, es decir, qué sucede fisiológicamente cuando una persona medita. En este tipo de sitios hay escuelas donde le enseñan a la gente cómo relajarse, cómo lidiar con el estrés y con la ansiedad. Estas intervenciones conductuales tienen mayor evidencia de eficacia para cuadros dolorosos crónicos, de fatiga y temas emocionales como la ansiedad, la depresión y la angustia emocional. No es claro el control de síntomas porque para estudiar cada una de estas intervenciones habría que contrastarla frente al amplio espectro de síntomas somáticos persistentes. Entonces, lo primero que quiero que quede claro es que existe evidencia de utilidad tanto de la psicoterapia, la actividad física y las terapias mente-cuerpo, donde resalta la meditación, como de gran ayuda para este tipo de pacientes. Esta tabla es muy interesante porque ofrece unas guías de manejo centradas en 4 intervenciones que el médico que afronta pacientes de esta naturaleza debe tener. Lo primero es exhibir empatía y tratar de entender lo frustrado que el paciente se ha sentido con esta sintomatología, desarrollando una buena relación médico-paciente, que con este grupo de pacientes es particularmente un reto. Recuerden que hay que explorar no solamente la historia de síntomas, sino los síntomas emocionales. Incluso usar diarios de síntomas para monitorizar la respuesta al tratamiento del paciente. Pero este dato es clave. Cuando un paciente presenta un síntoma nuevo, hay que examinarlo tal cual se debe examinar. No asumir que ese síntoma nuevo, de más que es por ese trastorno funcional, de más que es por lo mismo, porque ojo que detrás de un síntoma nuevo se madura el mango, se expresa la enfermedad sistémica como debe ser. Aquí muestran que es muy importante estar seguros que los exámenes sean los correctos para descartar condiciones de salud serias. Y aquí hay uno que me parece muy difícil y es evitar pruebas diagnósticas innecesarias o procedimientos quirúrgicos de dudosa utilidad para los pacientes. Estos pacientes, miren que se deben seguir con frecuencia, incluso recomienda la literatura cada 4 o 6 semanas, pero yo voy a ampliar esto en esta tablita de este espectacular artículo y es cómo comunicarse con un paciente en los que usted sospecha que se tiene un síndrome de síntomas somáticos persistentes. Este script muy bonito que la literatura nos trae, nos dice que primero hagamos un diagnóstico en términos positivos, es decir, no decirle al paciente, no, yo no le encontré nada, yo no sé usted qué tiene, sino en positivo decirle, esos síntomas y esos resultados de estos exámenes nos muestran que usted tiene una fibromialgia o un dolor torácico no cardíaco o síntomas físicos persistentes, ¿cierto? Eso depende de la presentación. Es decir, tratar de darle un nombre, denominar lo que estamos hablando. Y si lo que usted sospecha es un cuadro funcional, señor, señora, usted tiene un cuadro de síntomas somáticos persistentes. Lo que se pide a continuación es explicarles a los pacientes qué tan común son y darles algún tipo de esperanza sobre el tratamiento. Entonces, miren el ejemplo. En mi práctica clínica, alrededor de 1 de cada 5 personas que yo veo tiene problemas similares al suyo. Las personas pueden, y de hecho lo hacen, mejorar con el tiempo. Hay algunas cosas que pueden funcionar, hay algunos tratamientos que pueden mejorar. Pero aquí viene una parte importante y es decirle al paciente que realmente le creemos. Créanme, colegas, que de las cosas que yo me he arrepentido como médico en algunos momentos es no creerle suficientemente a los pacientes. Uno comete graves errores cuando no le cree a los pacientes. Yo recuerdo que hace unos años, en un turno en policlínica, más o menos hacia las 5 de la mañana, consultó una señora con su hija de 15 años. Y la señora decía que la llevaba porque la hija no era capaz de tragar, tenía 16 años, tenía un cambio de coloración en la piel, una piel más oscura, pero que la niña no lloraba con lágrimas. Entonces yo me rasqué la cabeza y
miré a un buen residente que había al lado y me dijo, profe, ¿cómo le parece que esta semana vimos un paciente parecido? Entonces, antes de que les cuente el desenlace de la historia, le pregunté a la señora, ¿y qué le han dicho los médicos? Doctor, se ríen de mí. Dicen que mi hija se ríe sin lágrimas, que llora sin lágrimas, pero que muy bueno llorar sin lágrimas, que ojalá ellos pudieran llorar sin lágrimas. Ustedes han escuchado hablar del síndrome AAA o la enfermedad AAA. Es una enfermedad caracterizada por insuficiencia suprarrenal, esa es la primera A, acalasia, esa es la segunda A, y alacrimia, esa es la tercera A. De hecho, el profesor Alejandro Román tiene la serie de casos, una de las series de casos más grandes del mundo con pacientes con síndrome AAA. Créanle los pacientes, por absurdas que parezcan las explicaciones. Sir William Osler decía, calle, que el paciente está tratando de darle el diagnóstico y a veces por no escuchar suficientemente es que nos perdemos de hacer diagnóstico. Entonces hay que creerle a los pacientes, decirles que esos síntomas son reales, que no se los esté inventando y que es normal que existan síntomas físicos reales que no se vean en los exámenes. Ejemplos de esto, muchísimos. ¿Cuántos síntomas ustedes conocen en la práctica clínica que no tienen una explicación satisfactoria? Que no hay una ayuda diagnóstica que los confirme. Luego, muy importante decirle que esos síntomas persistentes tienen algunas causas, pero que es un área de la medicina que todavía no conocemos bien. Uno como médico también debe ser honesto en las alternativas y en el alcance que tiene con su intervención, pero muy importante hablarle de lo que llamamos la relación cuerpo-mente, de la interacción cuerpo-mente y de que hay enfermedades que por supuesto, tiene mucho papel la parte emocional. Para terminar, unos mensajes para llevar a casa. Lo primero es que recomendamos el uso del término síntomas funcionales persistentes en lugar de síntomas médicamente inexplicables. Recuerden que los síntomas funcionales persistentes tienen un rango amplio en los que el examen físico y las ayudas diagnósticas no muestran una causa, no hay una alteración estructural, pero no necesariamente, aunque con frecuencia pasa, deben tener patología mental. No olvide que todo trastorno funcional exige excluir sistemáticamente una condición sistémica. No olvide ese aforismo del profesor Posada, las enfermedades son como los mangos. Se reconoce una amplia variedad de procesos fisiológicos implicados. Usted desde el interrogatorio puede detectarlos. No olvide que el médico es el primer medicamento para esta condición. Y el tratamiento de las condiciones que he mencionado están basadas en intervenciones en salud mental y control de síntomas. Y como suelo decir todo el día, todo el tiempo, los exámenes no curan pacientes. Si uno pide un examen pensando que el examen le va a resolver un problema y no sabe qué problema está buscando, probablemente la ayuda diagnóstica le cree un problema mucho peor. Creo que tenemos unos pocos minutos para conversar. Yo voy a ir escuchando por aquí si hay alguna pregunta. Sé que por aquí está el profesor David Vélez, quien me invitó a dar esta conferencia. Profe David, ¿qué preguntas tenés? ¿Qué comentarios tenés? Quedo atento. No, Julián, pues agradecerte por la charla, me pareció muy buena y muy pertinente porque las personas que hacemos consulta externa nos damos cuenta que definitivamente lo que dice, todo lo que dijiste es cierto, todo lo que dijiste, cada uno de esos porcentajes es real. De pacientes que consultan por estos síntomas, que hacemos unos exámenes básicos iniciales y son normales, es bastante dramática. Esto se ha aumentado incluso en la pandemia. Después de los pacientes que tienen COVID, ustedes saben que los porcentajes también son abrumadores de cómo quedan con síntomas como palpitaciones, dolor torácico, y cómo estos pueden estar incluso relacionados también como considerarse también como un trastorno funcional. Entonces yo te agradezco mucho por la charla. Yo quisiera resaltar una cosa que es el síndrome miofacial. A mí me parece que todos los residentes de medicina interna deberían de tener un seminario de síndrome miofacial obligatorio. Yo tuve el privilegio de que cuando fui interno hice una electiva en fisiatría por 15 días.
y quedé sensibilizado con ese tema. Y eso me ayudó a mí como médico general y como médico internista para ayudarle a los pacientes y no enredarlos cuando tienen un síndrome miofacial. Entonces sí me ha tocado vivir en carne propia como pacientes con resonancias solicitadas, incluso hospitalariamente, por claros síndromes piramidales, que son cuando el músculo piriforme duele, eso puede dar como una ciática, un dolor que es referido al miembro inferior y los pacientes terminan con resonancia necesariamente y lo único que hay que hacer es tocar el músculo piriforme y ver qué es lo que está doliendo. Pacientes que tienen dolor interescapular terminan con radiografía de tórax y un montón de exámenes cuando lo único que hay que hacer es tocar a ese paciente y ver que esos músculos interescapulares están con una banda muscular contraída, se siente, le duele inmediatamente, el punto es clarísimo. Entonces yo los invito mucho a que estén sensibilizados con el síndrome miofacial, porque hace parte de ese síntoma que yo diría que es más orgánico que funcional, pero está muy relacionado también con trastornos depresivos, con estrés y demás, estar muy sensibilizado con este síndrome. Y de resto, hermano, muchas gracias. Yo vi que mucha gente quería participar, pues por lo menos vi que Juan Nicolás Dalos alzó la mano. Yo los invito a que vuelvan a alzar la mano si quieren volver a participar. El doctor Alejandro también estaba levantando la mano. Sí, buenos días, profe. Muchas gracias por la charla. Una charla, pues me quedo con una frase muy bonita que es comprender antes que interpretar. Creo que esto pasa en todos los ámbitos de la atención en medicina interna, ambulatorio, domiciliario, internación, pues en la parte hospitalaria también pasa. Como bien lo dijo el profe Vélez y usted también, profe, el tiempo es fundamental. Muy impresionante ese dato de 1 minuto que uno escucha a la gente y pues uno de verdad debería escuchar mejor a las personas y escuchar a veces no es tan fácil, sobre todo pues en el medio a veces en que uno se desenvuelve y con la cantidad de pacientes. Entonces, quería resaltar ese punto. Lo otro es que me ha pasado también pacientes que uno viene siguiendo por años, por ejemplo con hipotiroidismo, que vienen súper bien y que de un momento a otro esa TSH se vuela y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Pues uno como internista es muy dado a buscar los porqués. Y cuando uno se sienta a hablar con la gente, pues con los pacientes, ellos le cuentan a uno que tienen problemas familiares, que no sé, que peleó con el esposo y que la cosa está difícil y uno como que tiene la oportunidad de ver ese seguimiento y apenas ellos como que mejoran esa parte, al mismo se estabiliza pues como la parte orgánica. Pasa también con el síndrome de colon irritable, pues eso, los que son muy dados a esa parte, las enfermedades de la piel, pues como que se les combina a veces varias cosas, el vitiligo, bueno. Entonces yo creo que eso es algo que como médicos tenemos que saber abordar y ahí está el arte, pues yo creo que hay una parte grande del arte de la medicina. Entonces, no, profe, muy, muy bonita esta charla, creo que nos conecta mucho con la parte humana de esta profesión y sí, creo que para los residentes es muy importante también como tener la oportunidad de conectarse con los pacientes, para los que están en pregrado también y en el internado, tratar de comprender e ir más allá sobre lo que significa una enfermedad para el paciente y no, pues una charla que deja muchas frases muy bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo. De hecho, con lo que dice David del famoso síndrome miofacial, les cuento que yo estuve volteando con un dolor de hombro varios meses hasta que alguien se dio cuenta que lo que tenía era un punto miofacial en la espalda. Incluso los puntos miofaciales tienen sitios de irradiación distantes al punto del dolor. Hay unos puntos miofaciales, por ejemplo, en glúteo, que generan dolores en la cadera, dolores en la columna. Hay unos puntos miofaciales en el cuello que generan cefalea, que generan dolores de hombro. Entonces, todo. O sea, realmente creo y quiero contarles que el hecho de haber revisado este tema y de explicarlo, a mí como médico, o sea, no ha habido información más útil en los últimos años que haya recibido que esto que leí, porque realmente sí lo deja uno tranquilo de cómo abordar. Y he podido colegas, ayudar a pacientes con esto, de diagnosticarles trastornos somatomorfos, de pacientes que llevaban de médico en médico, de neurólogo en neurólogo. No faltaba sino el internista y le faltaba al paciente el psiquiatra. Muchos de ellos se rehusaban a consultar al psiquiatra, pero cuando veían la prueba, yo tuve un psicólogo hace poco
que consultó por 12 síntomas somáticos. Ustedes saben qué es lo que es uno escuchar a un paciente mencionando 12 síntomas en una consulta. De 38 años, COVID hace 6 meses, dolor de cabeza, palpitaciones, mareo, vértigo, cambios en el hábito intestinal. Y que al final con este psicólogo pudiéramos llegar a la conclusión con la prueba de síntomas somáticos que tenía probablemente un trastorno somatomorfo, el psiquiatra lo empezó a tratar y este muchacho tuvo una reducción en la intensidad de la sintomatología casi de la mitad en palabras de él. O sea, es un abordaje que funciona. Hay cosas llamativas que están diciendo acá en el chat. Por acá dice la doctora Carolina, excelente el abordaje, no todos los pacientes tienen patología psiquiátrica, incluso los psicofármacos más ordenados en estos pacientes vuelve más complejo el tema, por supuesto, totalmente de acuerdo. La doctora Diana Rodríguez dice, yo creería que la cátedra que hace falta es entrevista para darnos cuenta del valor de la escucha. Tiene toda la razón, hace varios meses tuvimos acá a un sacerdote hablando de un tema humanista, en un tema, digámoslo así, espiritual, pero nos hablaba de que existen escuelas de escucha en España. Yo no conozco ninguna escuela para aprender a escuchar. Conocemos más escuelas para aprender a hablar, sí, pero no escuelas para aprender a escuchar. Y esto sí es un aprendizaje muy importante para el médico. Y qué más hoy que es el Día del Médico, y aprovecho para felicitarlos a todos. Qué mejor regalo que escuchar al otro, escuchar a los colegas, compartir con los colegas. No sé si queda alguna pregunta, ya estamos sobre el tiempo, alguna otra pregunta, profe David, algún otro comentario. No, yo creo que también es importante siempre hacer el tamizaje de depresión, que yo creo que en el algoritmo que vos mencionaste pondría un asterisco importante y es siempre hacer tamizaje de depresión, porque muchas veces estos pacientes que presentan tantos síntomas variados e inespecíficos, uno los escucha, obviamente, pregunta por banderas rojas, pérdida de peso, fiebre y demás. Va a pedir los exámenes básicos con seguridad, pero hay que hacer la pausa y empezar a preguntar. ¿Ha tenido anedonia? ¿Ha tenido insomnio? ¿Cómo se siente ánimo? Es impresionante cómo uno empieza, solamente hace la primera pregunta, ¿ha tenido ánimo depresivo? Y el paciente se pone a llorar. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Ya, esto es por otro lado, y se va dando cuenta que el problema es una depresión. Empieza a preguntar, también estoy durmiendo mal, he dejado de hacer cosas que hacía antes, y arranca una consulta completamente diferente. Y el mismo paciente se quiebra cuando uno le hace la pregunta, no lo iba a decir, si usted no se lo pregunta, no se lo dice, son como las melenas, es un síntoma que hay que preguntar. Totalmente pertinente. De hecho, hay una claridad que quiero hacer, y es que en el cuestionario de salud de los pacientes, el PHQ, hay una versión que es el PHQ-9, que son una serie de preguntas estandarizadas para el diagnóstico de depresión. De hecho, el cuestionario completo, me faltó explicar eso, el cuestionario completo es un cuestionario, el PHQ, el cuestionario de salud del paciente, es demasiado largo, pero la subescala PHQ-15 son 15 preguntas para síntomas somáticos, pero existe el PHQ-9, que es una escalita que viene abajo del PHQ-15, que es para síntomas depresivos. ¿Qué hago yo? Tamizo de entrada las dos cosas. En internet está, usted coge, baja la hojita, mientras el paciente está en la sala de espera, le dice al paciente, vea, conteste esta encuestica y enseguida hablamos. Y usted mira la puntuación y le dice al paciente, mire, según esta escala estandarizada y bien validada, usted tiene síntomas somáticos persistentes y además tiene una depresión. Entonces, muchos diagnósticos de fatiga crónica realmente son diagnósticos de depresión o fatiga crónica asociada a la depresión. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos vernos en otra oportunidad y que estos conceptos que hemos repasado el día de hoy sean de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día. Recording stopped.